Bien, vamos a resolver en este vídeo los ejercicios propuestos de repaso de los bloques 1 y 2 para la preparación de la EBAU. En este ejercicio nos dicen, dados los elementos A, B y C con números atómicos A, Z igual a 13, Z igual a 16 y C, Z igual a 37, indica su nombre y símbolo atómico y el grupo y periodo en el que se encuentra. Bueno, pues para ello sabemos que lo que tenemos que hacer es su configuración electrónica. Así, para el elemento A, con Z igual a 13, si hacemos su configuración electrónica nos quedaría 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Por tanto, pertenece al periodo 3 por tener 3 capas y pertenece al grupo 13 por tener 3 electrones en su última capa. ¿Qué elemento es? Como tenemos que identificar qué elemento es, en el grupo 13, la primera fila está vacía, después viene el boro, después viene el aluminio, ¿vale? Sería el aluminio. El elemento B, que es Z igual a 16, pues sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Por tanto, también está en el periodo 3 y pertenece al grupo 16 por tener 6 electrones en su última capa. ¿Qué elemento es? Ese elemento, el azufre. Y el elemento C, con Z igual a 37, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y llevamos 20, 3d10 y llevamos 30, 4p6 y llevamos 36, 5s1. Por tanto, pertenece al periodo 5 y pertenece al grupo 1 por tener un electrón en su última capa. ¿Qué elemento es? Pues en el grupo 1, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, ¿vale? Sería el rubidio. Hidrógeno, litio, sodio, potasio y rubidio. Ese sería el apartado A. Apartado B. ¿Cuál será el número de oxidación más importante para los elementos B y C? Bueno, pues para el elemento B, teniendo en cuenta que tiene 6 electrones en su última capa, tenemos que ver su comportamiento químico. Al tener 6 electrones en su última capa, su tendencia es a coger 2 electrones, por tanto, su número de oxidación más importante será el -2. Y el elemento C, puesto que tiene un electrón en su última capa, su tendencia será a ceder un electrón y su número de oxidación más importante será +1. En el apartado C nos dicen escribe la configuración electrónica del elemento C, que ya lo hemos hecho, e indica si 400, un medio, puede ser un conjunto de números cuánticos válido para su electrón más externo. Bueno, pues vemos que no, lógicamente. Primero, porque el número cuántico principal, que es el número que nos indica la capa, su electrón más externo es el 5s1 y por tanto n valdría 5. Después L nos indicaba el tipo de orbital y para el orbital tipo S, L siempre vale 0. Después teníamos el número cuántico M, el número cuántico magnético, y M tomaba valores de -L más L, por tanto 0. Y como es el primer electrón, pues el número cuántico S toma el valor +1 medio. Por tanto, tanto el 0, 0 y 1 medio sí son válidos, pero el 4 no es un valor válido, puesto que el valor válido sería el 5. Y en el apartado D, pues ordena los elementos A, B y C según su radio atómico y explica el origen de esta variación. Para ello tendremos que definir qué es el radio atómico. Recordemos que el radio atómico es la distancia que separa los núcleos de dos átomos iguales en estado gaseoso unidos mediante un enlace, Y nos dicen que expliquemos esa variación. Bueno, pues al fin y al cabo, ¿quién va a ser el que tiene el menor radio? Pues vemos que el elemento A y el elemento B tienen 3 capas, porque pertenecen al periodo 3. Por tanto, van a tener menor radio y el que tiene mayor radio es la sustancia C. Entonces, el radio de C será mayor que el radio de B y de A. Pero ¿y cómo se ordenan esos dos si están en el mismo periodo? Pues recordemos que en un mismo periodo se tiene menos radio a medida que nos desplazamos hacia la derecha, por tener menor efecto pantalla o más carga nuclear efectiva. El efecto pantalla es similar,
pero tenemos una mayor carga nuclear, por tanto mayor carga nuclear efectiva. Por tanto, el radio del azufre va a ser menor que el del aluminio, entonces el orden sería radio de C, perdón, mayor que el radio de A y mayor que el radio de B, que será el que tenga menos radio. En este ejercicio nos dicen, para las siguientes especies, cloruro, sodio, criptón, hierro, estroncio 2 positivo, escribe las configuraciones electrónicas de las 5 especies. Aunque no nos lo dan en el enunciado, pero para escribir las configuraciones electrónicas, que sí no nos lo darían en el examen, pues necesitaremos los números atómicos, de tal manera que el número atómico del cloro es 17, el número atómico del sodio, que es 11, el número atómico del criptón, que es 36, el número atómico del hierro, que es 26, y el número atómico del estroncio, que es 38. Entonces nos dicen, escribe las configuraciones electrónicas. Pues vamos a ello. Apartado A. Configuración electrónica para el cloro. Puesto que Z es 17, como Z es 17, pues su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Para el sodio, perdón, eso es para el cloro, pero nos dicen cloruro. ¿Qué quiere decir cloruro? Al ser uno negativo es que coge un electrón. Por tanto, su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. El ion sodio positivo, bueno, pues partimos de la configuración del sodio, Z igual a 11, igual que hemos hecho antes. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Pero como es uno positivo, ¿qué quiere decir? Que ha perdido un electrón. Pues si le quitamos el último, ¿qué nos quedaría? 1s2, 2s2, 2p6. Para el criptón, que es Z igual a 36, aquí en este caso sí es un átomo neutro, pues tendríamos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Para el hierro, que es Z igual a 26, Z igual a 26, pues tendríamos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Y para el estroncio 2 positivo, que es Z igual a 38, pues es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Pero como es 2 positivo, ¿qué quiere decir? Que pierde 2 electrones. Por tanto, nos quedaría 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Apartado B, razona qué especie tiene electrones desapareados. Pues ni el cloruro, ni el sodio, ni el criptón, ni el estroncio. ¿Por qué? Porque tienen orbitales completos. Bueno, el estroncio no, el estroncio 2 positivo, el sodio positivo y el ion cloruro, porque tienen orbitales completos. Pero sin embargo el hierro sí, el hierro está llenando orbitales D. Recordemos que de orbitales D hay 5 orbitales D, hay 5, por tanto tenemos que hacer 5 cajitas y ha colocado 6. 1, 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto que está llenando el primero de los orbitales D. Por tanto, tiene 4 electrones desapareados. Apartado C, justifica cuál de las anteriores especies son isoelectrónicas. Bueno, y no hemos explicado y por qué, porque dicen razona. El razonamiento es porque nos basamos en el principio de máxima multiplicidad de Hund, que decía que a la hora de colocar los electrones
en los diferentes orbitales, no se llenarían los orbitales hasta que todos estuviesen semillenos, ¿vale? Es decir, se iban a colocar los electrones de la forma más desapareada posible en el mismo nivel de energía. Y en el apartado C justifica cuáles son isoelectrónicos. Isoelectrónicos significa que tengan la misma configuración electrónica. Observamos que tienen la misma configuración electrónica el criptón y el ion estroncio, que terminan los dos en 4p6. Por tanto, esos son los que son isoelectrónicos. En el ejercicio 7 responde A. Expresa el significado de los cuatro números cuánticos y razona los valores numéricos que puede adoptar cada uno. Bueno, sería una pregunta de teoría en la que definiríamos el número cuántico principal n, el número cuántico secundario L, el número cuántico magnético m y el número de spin s. Y escribiríamos los diferentes valores. Ojo con eso, porque solemos equivocarnos muchas veces. Es decir, que n puede tomar valores desde 1 hasta, hasta, lo pongo bien, he puesto alfa, desde 1 hasta infinito, ¿vale? Desde 1 hasta infinito. L, para cada valor de n, toma valores desde 0 hasta n menos 1. Es decir, que L dependerá de cuánto valga n. Y m depende de cuánto vale L, porque va desde el valor de menos L hasta más L. Y ese sí, ese siempre vale para el primer electrón que colocamos en un orbital más un medio y para el segundo, por convenio, menos un medio. Y en el apartado B nos dicen, de los siguientes conjuntos de números cuánticos, razona cuáles son permitidos, identificando el orbital al que pertenecen. Pues tenemos el 4, 2, 0 más 1. 4 es un número permitido, 2 al ser menor que n es permitido, 0 al estar comprendido entre menos L y más L es permitido, pero más 1 no es permitido, porque solo puede ser o más un medio o menos un medio. Por tanto, ese no es válido. El segundo, 3, 3 menos un medio, pues el 3 es un valor válido. El 3 en el segundo no es permitido porque L llega hasta n-1 y no puede ser igual a n. Por tanto, ese no es válido. El tercer conjunto de números cuánticos, 3, 2, 2 menos un medio, pues el 3, 2, 2 menos 2 menos un medio, el 3 es un número válido. El número cuántico secundario 2 es válido porque está entre 0 y n-1. El magnético está entre menos L y más L, porque es en este caso más L, es válido. Y el menos un medio es uno de los dos valores que puede tomar. Por tanto, este sí es válido y pertenece a un orbital del tipo, bueno, pues al orbital de la capa 3. Y recordemos que cuando L es 0 es orbital S, cuando L es 1 es orbital P y cuando L es 2 es orbital D. Por tanto, pertenece a un orbital 3D. Y el último conjunto, no, perdón, queda otro. El 4, 3, 0 más un medio, pues el 4 es un número válido, el 3 es válido porque está entre 0 y n-1, el 0 es válido porque está entre menos 3 y más 3, y el más un medio es válido. Por tanto, sí es válido y pertenece a la capa 4 orbital F. Y por último, el 3, 2 menos 3 más un medio, pues este canta a lo lejos que ese menos 3 no es válido porque no cumple la regla de estar entre menos L y más L. En el ejercicio 8 nos dicen, los números atómicos de 5 elementos desconocidos son A igual a 3, B igual a 36, C igual a 22, D igual a 9, E igual a 13. Razona, ¿cuál de los 5 tendrá mayor electronegatividad? ¿Cuál será un gas noble? ¿Qué elemento será un metal de transición? ¿Qué elemento formará un clorato del tipo XClO3, paréntesis 3? Toda esa información se saca a partir de la configuración electrónica, por tanto, lo primero que tenemos que hacer es su configuración electrónica y a partir de ahí intentar identificarlos. Del elemento A, con Z igual a 3, 1s2, 2s1. El elemento B, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s2, 3d10, 4p6. Elemento C, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Elemento D, 1s2, 2s2, 2p5. Elemento E, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Vale, ya tenemos las configuraciones electrónicas y ahora identificamos. ¿Cuál de los 5 tendrá mayor electronegatividad? Recordemos que la electronegatividad era la propiedad que nos medía la tendencia de un elemento a atraer los electrones compartidos en un enlace. Y variaba en la tabla periódica a medida que mientras más a la derecha y arriba esté, es decir, mientras mayor sea la carga nuclear efectiva, pues mayor será la electronegatividad. De todos los elementos que tenemos aquí, el que está más a la derecha arriba, sin contar los gases nobles que no afectan, es el elemento D, que además es el flúor, y el flúor es el elemento con máxima electronegatividad. Por tanto, esa sería la respuesta del apartado A. La respuesta del apartado B, ¿cuál será un gas noble? Pues un gas noble es aquel que tiene su última capa completa en la configuración electrónica. Por tanto, sería este elemento, que está en la cuarta capa, helio, neón, argón, criptón. Este elemento es el criptón. Sería la respuesta del apartado B. No hace falta escribir el elemento porque simplemente tienes que razonarlo. ¿Qué elemento será un metal de transición? Recordemos que un metal de transición son aquellos elementos en los cuales tenemos estamos llenando orbitales D. El único que estamos llenando orbitales D es este, que está en 3D2, que además sabemos que es el titanio, por tanto, esa sería la respuesta del apartado C. ¿Y qué elemento formará un clorato del tipo XClO3, paréntesis 3? Ese 3, teniendo en cuenta que el clorato tiene un hidrógeno, ese 3 es el número de oxidación con el que actúa el elemento X, que actuará con 3 positivo. Por tanto, cederá 3 electrones. Para ello, ha de tener 3 electrones en su última capa. Su última capa es esta. Este sería el elemento, el Z igual a 13, que es el aluminio. Por tanto, esa es la respuesta del apartado D. Bien, en este ejercicio nos dicen, contesta a las siguientes cuestiones. Razona qué sustancia presentará un mayor punto de fusión, el yodo o el bromo. Y apartado B, razona si las sustancias sólidas conducen o no la electricidad a temperatura ambiente. De esas sustancias sólidas que aparecen ahí. El apartado C explica la variación en puntos de ebullición de diferentes sustancias. Bien, hemos de tener en cuenta, en primer lugar, que este es un ejercicio típico de fuerzas intermoleculares, de enlace químico. Por tanto, lo que nos tiene que quedar muy claro a la hora de hacer este tipo de problemas es qué enlace es el que tiene lugar en esas sustancias. Si empezamos con el apartado A, en el apartado A vemos dos sustancias, el yodo y el bromo. Ambas son sustancias covalentes moleculares, porque son dos átomos de yodo unidos y dos átomos de bromo unidos. Por tanto, son sustancias covalentes moleculares. Pero aquí nos están diciendo en el apartado A que razona qué sustancia presentará un mayor punto de fusión. La fusión, recordemos que es el paso de sólido a líquido. Por tanto, estamos partiendo de la idea de que estas sustancias se encuentran en estado sólido. ¿Y por qué se encuentran en estado sólido? ¿Por qué están en estado sólido? Bueno, porque tiene que haber alguna fuerza que las transforma en estado sólido, cuando su estado natural a lo mejor no es el sólido. En el caso del yodo sí, pero en el caso del bromo no, que es un líquido. Entonces, si se encuentra en estado sólido, ¿a qué se debe? Bueno, pues el yodo se debe al ser una sustancia covalente molecular apolar, pues se debe a fuerzas intermoleculares. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo son las fuerzas intermoleculares entre moléculas de yodo y moléculas de bromo? Pues son fuerzas de dispersión o de London. ¿Vale? Fuerzas de dispersión
dispersión o de London, que son las que tienen lugar entre molécula apolar y molécula apolar. Son fuerzas muy débiles y serán tanto más fuertes cuanto mayor sea la masa de la sustancia. Por tanto, el punto de fusión más alto corresponderá a la sustancia que tiene mayor peso molecular, en este caso al yodo, que será mayor que el punto de fusión del bromo. En el apartado B nos dicen tres sustancias distintas: el bromuro de cesio, la plata y el dióxido de silicio. Dice, razona si las siguientes sustancias sólidas, partimos de que están en estado sólido, conducen o no a la electricidad a temperatura ambiente. Lo primero que tenemos que ver es en qué enlace es el que las une. Y aquí vemos la unión del cesio con el bromo. Ese enlace es un enlace iónico, puesto que el cesio es un metal que cede un electrón y el bromo es un no metal que coge un electrón. El enlace iónico genera sustancias sólidas que no conducen electricidad en estado sólido, solo la conducen en estado disuelto o fundido, por lo tanto no conduce. No conduce. Conduce. La plata, bueno, pues la plata lo que forma es un enlace metálico, que como todo metal, metálico, sí conduce. Y el dióxido de silicio es un sólido covalente, formado por la unión del silicio, que es un no metal, y el oxígeno, que es otro no metal, por tanto tampoco conduce, salvo que tuviese enlaces deslocalizados, como ocurriría en el caso del grafito, pero en el caso del dióxido de silicio pues no ocurre. Y en el apartado C pues me hablan de tres sustancias: el etano, CH3, CH3, el dimetiléter, CH3O, CH3, el etanol, CH3, CH2OH. En este tipo de sustancias moleculares covalentes, porque los compuestos orgánicos suelen ser sustancias moleculares covalentes, hemos de tener en cuenta la polaridad, ¿vale? La polaridad, porque los puntos de ebullición serán tanto más altos cuanto mayor sea la fuerza con la que se ven atraídas esas moléculas en estado líquido, y esa fortaleza pues es derivada de la polaridad. Cuando tenemos moléculas como esta, la molécula de etano, que es una molécula apolar, que tiene enlaces polares entre carbonos, el carbono con cada uno de sus hidrógenos son enlaces polares que generan un momento dipolar hacia el carbono en ambas, momento dipolar, momento dipolar, momento dipolar, pero el momento dipolar resultante sería un momento dipolar hacia la izquierda y por el otro lado uno hacia la derecha, que hace que esos momentos se anulen. Por eso, al ser una molécula polar, las fuerzas que tienen lugar ahí son fuerzas de London, de dispersión o de London. En este otro caso podemos pensar, pues como es simétrica también apolar. No, porque el oxígeno, aunque lo representemos así, aquí estamos viendo en si pusiésemos su diagrama de Lewis, que nos faltarían dos pares de electrones. Por tanto, la geometría real, aunque la ponemos de esta manera, sería angular. Angular y angular. Y esto generaría un momento dipolar resultante hacia el oxígeno en cada uno de esos enlaces, por lo que habría un momento dipolar real hacia arriba. Entonces, esto es una molécula polar cuya fuerza que mantiene unida a esta sustancia en estado líquido es el enlace dipolo-dipolo. Y en este último caso, pues tenemos una molécula que presenta OH en su estructura. Por tanto, es una molécula, además, que sabemos que es polar, y al presentar OH en su estructura, que es el hidrógeno unido a átomos pequeños como el oxígeno, el nitrógeno o el flúor, pues además de las propias fuerzas dipolo-dipolo que pueden presentarse aquí por ser molécula polar, dipolo-dipolo, la que más predomina son los conocidos como puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son los que le van a dar esa mayor fortaleza y hacen que pues esa temperatura de ebullición del etanol es mucho más alta que la de un compuesto muy similar como puede ser el dimetiléter, que es de -25, y el etanol 78.